El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Yo nunca he tenido claro cómo es que un artista escoge o decide el medio con que va a trabajar. Yo creo que eso viene en el ADN de uno. Yo sí puedo decir que yo escogí estudiar arquitectura en Catholic University porque iba a poder coger mis electivas en arte. Contrario a haber decidido estudiar arte, pues sabía que esa era una de las opciones que me ofrecía esa universidad y fue parte por lo que la escogí. Yo cogí cursos de pintura, cogí escultura y el que quería coger siempre era el de cerámica, porque había ido por el estudio, veía lo que se hacía y no lo pude coger, a Dios gracias, hasta la última hasta el último año, último trimestre, mientras hacía mi tesis. Y desde el momento que yo entré a ese estudio y empecé a tocar el barro, ya yo quedé, se te pega en las manos y se me quedó pegado en las manos. Los estudiantes tenían la broma de los compañeros míos, porque yo me pasaba en el taller de cerámica, yo aprendí a quemar los hornos, aprendí a mezclar las pinturas, me convertí como en el ayudante del maestro, que me cogió muchísimo cariño también, y lo te dice, no vas a acabar tu proyecto de tesis por estar metido en el taller de cerámica. O sea, fue una cosa que fue como un romance a primera vista, digamos, a primer toque. Con eso, mis papás dicen que cuando fueron a la graduación mía, que yo los llevé antes al taller de cerámica que al estudio de arquitectura. Así que hubo ese contacto que me impactó desde el primer momento. Y es difícil decir, o sea, qué es lo que es, si es eso mismo que tú dices, de que lo tenemos en el ADN, esa cuestión de que siempre ha estado presente en la civilización, que es parte de uno, si es la cuestión táctil. Sí, yo te puedo decir que yo me crié en un ambiente donde se experimentaba con materiales. En casa siempre hubo talleres de madera, se cortaba, yo tenía herramientas desde chiquito, mi papá construía botes, o sea que era un ambiente muy de construir y hacer cosas. Comparado con otros medios está la cuestión táctil. Siempre pues la pintura hay una herramienta entre tú y el canvas, que es la brocha. En la escultura, en muchos medios hay una herramienta que está como extensión de la mano trabajando. En la cerámica hay una cosa directa que yo creo que es parte de lo que me apasiona y por mi atracción hacia experimentar con los materiales. Cuando yo empecé con la cerámica, pues estamos hablando de los años 70, principios de los 70, 69, todo el movimiento de volver a la naturaleza, todo el movimiento de decir hippie, etcétera, etcétera. Y yo creo que hubo un momento en que yo llegué con mi educación de arquitectura para empezar a trabajar en arquitectura, pero ya había hecho cerámica. Yo después que acabé el bachillerato en arquitectura hice la maestría en diseño urbano en Columbia University. Ese año me aparté por completo de la cerámica y me vine a Puerto Rico, y parte del interés era poder seguir ese interés que tenía en cerámica, porque no encontré en Nueva York como que la salida de cómo hacerlo. En ese momento también fue que construí mi casa en Calley, una casa también muy rústica, sencilla. Había esta cuestión de volver a ser como que uno quería ser primitivo, y hubo como un rechazo de toda la sofisticación, entre comillas, que implica la arquitectura. Yo creo que eso estaba en la parte de atrás. Así que yo empecé realmente tratando de ser hasta cierto punto inclusive folclórico. Hay piezas que eran con temas como los Reyes Magos,
aunque obviamente más estilizado, las piezas con ciertos motivos en términos abstractos pero indígenas. Había una cosa como de volver a ser parte de otro mundo, hasta que yo hubo un momento en que dije, no, esto no se puede así. O sea, uno es una persona que estudió, que es más sofisticada, y empecé a mirar el barro de otra manera. Y ahí es que yo creo que se da el salto. Por eso yo hice cerámica del 1971, 72 que yo llego, hasta el 75. Ese cambio se da en el 75. Y por eso es que la exhibición que se organiza, la primera exhibición individual que organiza el Chase y el Museo de Ponce, lo que cubre es ese periodo, que lo podría llamar entre comillas artístico, desde el 75 al 85, que fueron esos 10 primeros años. Sin embargo, o sea, no te voy a decir que todas esas piezas que yo hice en ese primer periodo de 72-75 las veo y ni me siento avergonzado de ellas. Las tengo aquí mismo conmigo, y las tengo y son piezas. Se exploró el torno, se exploró la vasija, pero siempre las piezas, si tú las estudias, denotan una sofisticación de diseño y de línea. No era imitación de la cacharrería que uno podría pensar que se podría dar, o de piezas que tenían siempre un sentido de diseño. De hecho, las primeras piezas que yo envío al certamen de Faenza son piezas de esa época y fueron aceptadas y están en el Museo de Faenza. La de un cilindro muy grande, todo lleno, decorado con peces y como una decoración de fondos del mar, se dan. Pero uno siempre que empieza, yo creo que a trabajar en un medio, a trabajar en un proyecto, hay momentos que uno para y uno hace una reflexión, obviamente. Yo creo que eso es lo que ocurre en mi caso, y esto viene por mi educación de arquitecto. Hay tres cosas que tienen una influencia en mí de la educación de arquitectura, que siempre las uso en mis conferencias. Uno es el libro del té de Okakuro Kakuzo. Yo tuve que hacer mi primera investigación de un arquitecto en primer año, fue de Antonio Gaudí, su definición de qué es originalidad, que él contesta que la originalidad es volver al origen. Y yo tuve la fortuna de oír la primera conferencia, aquella famosa, no la primera, la conferencia famosa de Louis Kahn, donde él se presentó en American University con el ladrillo en la mano y da un golpe en el podio y dice: ladrillo que tú quieres ser. Eso fue cuando él iba a diseñar el complejo de Dhaka. Y él le pregunta al ladrillo, y entonces él empieza a hacer esta arquitectura, coge el material más común que había en la India y lo convierte en esa maravilla que es Dhaka, explorando todas las posibilidades del ladrillo, dejándolo al desnudo, no tapándolo como se hacía. Y con eso en mente, pues yo, básicamente, ¿qué lo hago? Barro qué tú eres o barro qué tú quieres ser. Y ese yo creo que es el salto conceptual. Y lo que pasa es que es decir, el barro es la tierra misma, y como yo trate el barro, es como el hombre trata la tierra. Y de ahí es que empieza entonces la serie primera, que son los paisajes, y los paisajes erosionados y deteriorados. Y por ahí sigo. Entonces ya hay un interés que es ya particular de la cosa efímera del hombre, de la cosa de las ruinas, y como última instancia en la serie de los rituales. Esos son los tres temas básicos que yo siempre he utilizado: o sea, el paisaje, la ruina o la arquitectura y los rituales. No trabajo la cerámica, excepto en proyectos grandes, como arquitecto, porque yo parto del jugar con el material. Es interesante porque para los estudiantes es de las pocas oportunidades que ellos tienen de ver una cosa que ellos han pensado, quieren hacer, hecha realidad. Porque el estudiante siempre está representando lo que quieren, nunca lo hacen literalmente. La maqueta es una representación de un edificio, no lo están construyendo. Y de hecho, todavía ocurre un momento de sorpresa cuando uno practica arquitectura también, de lo que pasa con el edificio en la realidad después de cómo uno lo pensó. Por más que tú lo pienses, siempre hay cosas que dicen: no lo pensé, eso no me salió como lo pensé.
Eso siempre ocurre. En la cerámica no, tú sacas la pieza del horno y esa es. Yo lo que también le digo a los estudiantes es, y yo en mi proceso de trabajo, yo sé y yo uso mucho esa metáfora del juego, de que yo juego y le digo a mis estudiantes, jueguen con el barro, jueguen con los materiales, el material te va a hablar. Y yo sé que hay piezas, si uno, y eso es una cosa que siempre me ha intrigado cómo hacerla en una conferencia, uno sabe que hay piezas que son de proceso y que son piezas terminadas, piezas buenas, y piezas que uno exhibe y piezas que uno vende, pero que son piezas de proceso y que de momento ese proceso de investigación y de juego con el barro, con una idea que tú puedes tener, porque puede ser la idea de la ruina en arquitectura, del paisaje erosionado, pero hay momentos que esas cosas como que de momento esta pieza, aquí llegué. Y entonces ya hay un proceso de repetición de eso hasta que te cansas, entonces buscas otro tema y empiezas a jugar otra vez. Pero no es, o sea, la cerámica para mí no es un proceso de pensar y hacer, es hacer pensando o pensando haciendo. Esa es la diferencia que yo creo que hay con la arquitectura. Si lo vienes a estudiar, yo utilizo una paleta bien limitada. Básicamente toda mi producción lo que he usado es un barro rojo o a veces blanco y un óxido de cobre. En muy pocas ocasiones ha habido más de esos materiales. Quizás pueda haber que el barro blanco, el rojo lo pinte con unas aguadas de barro blanco como parte de la erosión que puede haber en la pieza. Pero una de las cosas que a mí mismo me fascina cuando miro mi trabajo hacia atrás es decir, oye, que mucho se puede hacer con una paleta tan limitada de un barro y un óxido. Obviamente está el juego de la temperatura también que toma parte de eso. Pero el proceso es uno de juego. O sea, yo juego mucho con el barro y aprovecho. O sea, yo creo que el artista, y para el ceramista es importante ser una persona de taller que estudia. Mis talleres son muy particulares. Yo no recojo el piso del taller. Y a medida que tú pisas hay pedacitos de barro, hay cosas tiradas, hay sucio. Y yo puede ser que un día lo que venga es que te tiro la plancha de barro en el piso, no en la mesa. Una pieza como las barrografías. Las barrografías son puro accidente o estar consciente de lo que pasa en el taller. Yo siempre he dicho que la barrografía, todo ceramista que ha incrustado un barro dentro del otro, que es una técnica tradicional de coger una plancha de barro rojo, poner unas tiritas de barro blanco, mover un papel encima y pasarle un rolo para incrustar uno, todo el mundo que ha hecho eso y levanta el papel que usó para que no se le manche el barro blanco, ha hecho una barrografía. Yo lo único que yo hice fue darle nombre. Y entonces de ahí seguir explorando ese medio de que tú, si rayas el barro, no te va a imprimir. Y de ahí es que viene, pero tiene que ser de que el artista esté consciente de los accidentes que a veces hay. Yo llevé años, que es un dato que yo siempre digo que es bien curioso, yo llevaba años tratando de representar la erosión en las placas, en todos
las topografías interiores, todos esos paisajes erosionados, yo me pegaba con vinagre, pegaba con múltiples técnicas para poder hacer eso. Un día estoy haciendo esta placa, de esas que uno tiene una exhibición pendiente o algo y tiene prisa, y entonces la dejé, la saqué al patio del taller, la saqué al patio y la puse en el patio. De esa cosa de emergencia tuve que salir de la casa, y cuando yo llegué cuando yo regresé, habían pasado dos cosas interesantes. Había caído un aguacero sobre la pieza que ya estaba seca, y habían caído hojas que se fosilizaron encima de eso. Pero la impresión de ese barro con esa agua natural corriendo por encima, que le sacó todas las sales para el barro, yo de ahí saqué la pieza, la quemé, le puse el óxido y esa fue la pieza. Y de ahí yo descubrí que yo podía trabajar inclusive con la naturaleza. Son cosas que tradicionalmente a ti te dicen, después que el barro está seco, tú no lo vuelves a mojar porque se cuartea o se raja. Pero como a mí lo que me interesaba era la tierra cuarteada, pues yo de ahí, si no llovía, le pegaba la manguera o cogía una regadera y se la tiraba encima. Entonces la erosión ya no era una representación de la erosión que a veces hacía venir, sino que era la provocación de la erosión. El tótem es una de esas piezas que sintetizan varias de las cosas, porque el tótem es topografía, es arqueología, es ruina. O sea, esa pieza es el síntesis más grande que yo he hecho de esos temas, junto con lo que se hizo a la misma vez, que fue el mural del pabellón de Sevilla. Yo, como profesor de arquitectura, y en arquitectura, y como planteo siempre en el proyecto, es que lo más importante es qué pregunta tú te haces cuando vas a hacer una obra. ¿Cuál fue la primera pregunta que yo me hice al diseñar el tótem? Se inventan 20.000 cosas, eso, pero digo, la primera pregunta básicamente es ¿qué es un monumento? Y mucha gente te contesta, y la mayoría de la gente que sometió a esa competencia contestaron que un monumento es una pieza para conmemorar un evento histórico. Yo no la contesté así, yo dije, es una pieza para conmemorar un evento histórico y para provocar una reflexión sobre el hecho que estamos conmemorando. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces ahí, próxima pregunta, ¿y qué es el quinto centenario y qué reflexión yo quiero provocar? Así que mi próxima pregunta era, o sea, ¿y qué hace particular al quinto centenario del descubrimiento de América? Y tenemos que entender que el cuarto centenario es la estatua de Colón que tenemos en la Plaza de Armas, de Colón en mármol. Pero el quinto centenario, cuando tú pones a hacer la investigación histórica de la fecha, es el momento en que las comunidades indígenas reclaman que no hubo tal descubrimiento, que lo que hubo fue un encuentro de dos mundos. España tuvo que cambiar el nombre a Encuentro de Dos Mundos, porque siempre se hablaba, yo me eduqué con el descubrimiento de América y Colón como la figura central. Sin embargo, en este centenario, quien pasa a estar en el frente es las comunidades indígenas. En ese momento, Puerto Rico estaba tratando de seducir a España para que invirtiera aquí, etcétera, etcétera. Así que ahí fue que yo decidí hacer el monumento a la tierra de América, que guarda en sus entrañas la historia de lo que somos. Ha sido muy controversial también el hecho, mucha gente se ha cuestionado por qué yo le puse la palabra tótem, porque la gente asocia la palabra tótem con los tótems del Pacífico, tallados en madera, o de los indios de Alaska, etcétera, etcétera. Pero si tú buscas en el vocabulario contemporáneo escultórico, tótem es una pieza que se organiza verticalmente. Nuestros indios, cuando cogían en los parques ceremoniales y levantan una piedra y la ponen verticalmente y le tallan, están totemificando esa piedra de la posición horizontal a la posición vertical. Además, que si vas a la definición de la palabra tótem,
El tótem es una pieza que puede representar a un grupo. Y para mí parte de lo que yo quiero decir con esa pieza es que nuestra historia que está enterrada es parte de lo que nos debe y nos puede representar. Se cuestionó el que a mí me hubieran invitado a la competencia porque el barro no era un material apropiado para la escultura y menos para una escultura monumental. El tótem también es un monumento clásico porque las guerras se conmemoraban con la columna y la columna de Trajano. Yo uso siempre en mi conferencia una imagen de la columna de Trajano al lado. De hecho, el tótem tiene las mismas proporciones de altura a base que la columna de Trajano, con toda intención. Yo lo usé literalmente como precedente. Yo creo que la palabra artesanía tiene mucho que ver con ese dominio que tú tienes sobre un material. Obviamente la cerámica viene cargada de una tradición, entre comillas, artesanal y utilitaria. Eso ha sido uno de los lastres que ha tenido, por ejemplo, en países como México, que tienen una tradición todavía viva de artesanía en cerámica. Le ha sido más difícil a los artistas contemporáneos poder introducir el medio. En Puerto Rico, como la tradición no fue continua, no es que no hubo una tradición fuerte, porque la hubo, pero al no ser continua se facilitó romper. El desarrollo de la cerámica en Puerto Rico es bien particular, porque siempre fue un esfuerzo colectivo. Si lo vas a equiparar, se podría equiparar con lo que fue el desarrollo del grabado. Cuando yo regreso a Puerto Rico con el curso que tenía de un trimestre de cerámica de Estados Unidos, de la universidad como electivo, y cojo unos talleres en el taller de oficio, pues yo monto mi propio taller en casa de mis papás y mi mamá ya estaba dando clases de cerámica con su propio taller en lo que se conocía como Hobby Ceramics. En ese curso ya daba unas cuantas ejercicios de construcción a mano, muy poco, casi toda la decoración de molde. Pero ella empezó a darse cuenta que tenía unas estudiantes, Silvia Blanco, Tony Hambleton, varias personas, Lorraine de Castro, la misma Gilda Navarra, que mostraban una aptitud para la cuestión manual, no la cuestión de pintura de molde. Y entonces me las empezó a pasar a mi taller, que era al lado del de ella. Y entonces yo de primera intención dije, ellas fueron a pedirme que les diera clase, porque ya estaban viendo lo que yo hacía. Ya yo había ganado unos cuantos premios con la Asociación de Cerámica Artística que se celebraban en el instituto, había ganado premios con varias piezas. Ahí fue yo había introducido el racú y varias otras técnicas. Y decía, miren, yo no estoy capacitado para dar clases de cerámica, pero si ustedes quieren nos podemos reunir una vez por noche y trabajamos juntos, yo les enseño lo que yo sé y vamos explorando. Esto es lo que se llama Estudio Caparra. Estudio Caparra tuvo un éxito grandísimo, porque de momento empezamos a ganarnos todos los premios en la Asociación de Cerámica Artística. Era bien controversial porque estábamos haciendo piezas muy directas del barro, muy naturales al barro, pero sumamente sencillas. Mientras otras personas haciendo cosas complicadísimas, pero los otros tenían un impacto. Para ese tiempo, que mucha gente pierde la noción del tiempo porque asocia a Susana Espinosa con Casa Candina, Susana ya era ceramista, Susana era el jurado de esas exhibiciones. Yo todavía no conocía a Susana como tal, la conocí como jurado en esas exhibiciones. De ahí nosotros empezamos cogió popularidad el Estudio Caparra, y el Estudio Caparra entonces lo invitan, hicimos exhibiciones de Estudio Caparra en el Colegio de Ingenieros y en el Chase Manhattan Bank, y de ahí es que el director del centro de convenciones nos ofrece un día, nosotros habíamos puesto un display de 3 o 4 piezas, lo más simpático, montado con unos troncos y cosas,
en el centro de convenciones, en la oficina de turismo, el director del centro de convenciones va y nos dice que si queremos abrir, le dice a mi mamá que si queremos abrir una galería. Y ella le dice, no, no podemos. Dice, yo no estoy preguntando si pueden o no pueden, si quieren o no quieren, porque se la voy a dar gratis. Y él nos da el espacio gratis. Yo dije, necesitamos más personas para poder mantener una galería, y ahí cogemos. Yo estaba dando clases en la Liga de Arte también, y creo que Tony Hamilton ya también está dando clases. Cogimos estudiantes de esos también adelantados que teníamos, y ahí es que se abre lo que le llamamos Galería Manos. Es curioso cómo funcionamos como colectivo, porque nos poníamos, los temas de las exhibiciones eran un reto. O sea, de hecho, ahora que me viene a la memoria, o sea, uno de los retos fue barro y algo más. Y para mí aquello fue un trauma, porque yo quiero combinar el barro con otro material. Y ahí fue que yo empecé a hacer cosas como los cruciformes y a combinarlo con madera. Y Ana Delia Rivera trae la pieza de cerámica y hierro. O sea que nosotros decíamos, el tema ahora va a ser platos, o va a ser el tema que se nos ocurriera, y entonces eso estimulaba a que uno siguiera buscando estéticamente y conceptualmente otras cosas. La galería cerró básicamente pues porque era una carga, porque la teníamos nosotros mismos como cooperativa. O sea, yo tenía que estar allí el sábado completo, lo cual no me arrepiento. Yo creo que todo artista que pueda velar una exhibición de él sin que la persona que la visita sepa que él es el artista es la mejor educación que uno puede tener, porque uno está recibiendo bien claramente cómo la persona percibe tu obra. Para mí eso era una educación fascinante. Entonces de ahí fue cuando acabamos. Ya Bernardo, que no era ceramista, él funcionaba como ayudante de Susana mezclando iglesias, había dado unos talleres del torno en la Liga de Arte. Y de ahí fue que nos reunimos Tony Hamilton, Susana Espinosa, Bernardo y yo, y decidimos entonces abrir Casa Candina. Y la idea fue no abrir una galería, no queríamos seguir con la galería, la idea fue abrir una escuela, porque creíamos que entre los 4 podíamos darle a un estudiante más información que la que yo le podía dar solo Bernardo o Susana. Así que de ahí es que coge el espíritu de educar también colectivamente. Un estudiante puede estar un tiempo conmigo, un tiempo con Susana, un tiempo con Bernardo, si le interesaba el torno. Fue por accidente, porque la casa que conseguimos se prestaba, que volvimos a abrir una galería. Y de ahí entonces pues la historia sigue con pues, Casa Candina. Después pues siguen surgiendo estudiantes cada vez mejor, más promesas, cómo estimulamos ese desarrollo. Ahí nos inventamos la Bienal Premio Casa Candina. Tuvimos un respaldo grandísimo de la prensa y de la crítica. El Museo de Arte de la Universidad nos organiza una exhibición. O sea que de ahí ya entonces ya la cosa como que explotó la bomba, como diríamos, y ya era una cosa que no se podía parar ese movimiento. Me acuerdo también, como dato curioso, que nosotros nunca encajamos en el Instituto de Cultura, porque nosotros no encajamos en artes populares porque no estábamos haciendo motivos indígenas, y había la cuestión esta de si era artes plásticas o no la cerámica, así que no caíamos en la división de arte plástica, y en eso Miyuco organiza la primera muestra nacional, y nosotros decimos pues vamos a retarlo, vamos a mandar las piezas de nosotros a ver qué pasa. Y entonces Lorraine, Silvia, Susana, no me acuerdo de Tony, yo, todos mandamos, todos nos aceptaron, y ese fue el momento controversial aquel donde Samuel Cherson publica su artículo que dice: la cerámica salva la sección de escultura. Y eso fue un issue en Puerto Rico bien grande, porque hubo protestas de los escultores, y si la cerámica era escultura o no era escultura. Y después eso es ya parte de la historia, que ya está vencido. Todo eso que nos criticaron, ya somos íntimos amigos.